Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jonathan Isaac Carlos Meléndez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy les hablaré de la obra titulada El arte del engaño en el arte de gobernar, texto que se ve integrado por dos ensayos de los filósofos Frédéric de Castillon y Marie-Jeanne Antoine Carriat de Condorcet. El primero de estos filósofos, Frédéric de Castillon, nacido el 22 de septiembre de 1747 en Lausanne, Suiza, fue hijo del matemático Johann Francesco Melchiori Salcimi y Elisabeth Dufresne. Desde muy pequeño se vería inmerso en los círculos intelectuales más representativos del periodo ilustrado. Frédéric Castillon estudió en Utrecht mientras su padre enseñaba matemáticas y filosofía. En 1764 se trasladó a Berlín, donde su padre se convirtió en profesor en una escuela militar fundada por Federico el Grande. En 1786, Frederick fue nombrado profesor de filosofía en la misma escuela y se unió a la Academia de Ciencias en Berlín tras la muerte de Federico II. Contribuyó a la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, especialmente en la teoría de la música y la historia musical, y escribió Recherches sur le principe du beau et sur son application à la musique. En 1807 tradujo los elementos de Euclides, el francés 1767 y la teoría de Gerstensen de Hirschfeld. En filosofía destacó por Reflexiones sur la lógica en 1804 y Memoria sur nouvelle algorithmique lógique en 1805. Castillon ganó el premio de la Real Academia de Berlín en 1780 por su ensayo sobre la cuestión ¿Es útil engañar al pueblo?, así como premios de la Sociedad Teórica de Taylor en 1780 de Harlem en 1786 y 1787 y fue gran maestre de una logia masónica. Por otro lado, Marie-Jeanne Antoine de Carriat, marqués de Condorcet, nació en Ribemont, Francia, el 17 de septiembre de 1743. Huérfano de padre desde temprana edad, educado por su madre, estudió en el College de Navarre en París, destacando en matemáticas y fue elogiado por Alex Clairaut y Jean Leron de Albert, convirtiéndose en un discípulo de este último. En 1765 publicó su primer trabajo matemático. En 1769 fue nombrado miembro de la Académie Royale des Sciences en París y continuó publicando obras innovadoras sobre cálculo integral. Conoció a Jacques Turgot, Euler y Benjamin Franklin, ganándose una reputación como científico intelectual cosmopolita. Fue miembro honorario de diversas academias extranjeras. En 1785 escribió Tratados sobre la aplicación del análisis a las probabilidades de las decisiones de la mayoría, aplicando modelos matemáticos a las ciencias sociales. En 1786 se casó con Sophie de Grouchy, quien fue una mujer emprendedora y traductora de obras de Thomas Paine y Adam Smith. Condorcet defendió los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y las personas de color, y fue un abolicionista. En 1781 escribió Reflexiones sobre la esclavitud de los negros. En 1791 fue elegido representante de París en la Asamblea Nacional y secretario de la misma, elaborando una reforma educativa y defendiendo el derecho del voto para las mujeres en su ensayo De l'Omission des Femmes au Detroit de Cité en 1790. Condorcet apoyó un modelo de monarquía constitucional y fue uno de los primeros en defender la ampliación de los derechos fundamentales. Su cercanía con los girondinos le dio una reputación de moderado frente a los monarcas liderados por Robespierre. Se opuso a la ejecución de Luis XVI y rechazó la Constitución montañesa de 1793, lo que lo llevó a su acusación de traición. Durante su tiempo escondido escribió una obra publicada póstumamente en 1795 donde vinculó la historia de la civilización con el desarrollo de los derechos humanos y el progreso científico. Arrestado en marzo de 1794, Condorcet murió en prisión 2 días después. La causa de su muerte es controversial, con teorías que sugieren suicidio o asesinato. Para abordar el contenido de la obra comenzará hablando de la opinión de Castillon sobre el arte del engaño en el gobierno. Dentro de su ensayo, él comienza hablándonos de la dicotomía que existe entre la idea de paz pública y la anarquía, para así argumentar que el engaño hacia los gobernados no solo válidos en ciertos casos, sino que en su opinión es una acción innecesaria e irresistible para evitar la violencia y el desorden del pueblo, justificándose así la necesidad de emplear engaño por parte de los gobernantes.
Castillón poseía una forma muy particular de ver el pueblo. Para él estaba conformado por todas las personas naturalmente incapacitadas de autogobernarse, puesto que eran dominadas por pasiones viles y antisociales, mencionando que el arte del engaño es útil porque de este modo sería más sencillo hacer obedecer al gobierno, obligando a los gobernados a respetar principios morales universales impuestos por este mismo. En su ensayo menciona que no todos los individuos son merecedores de conocer la verdad, destacando que solo los que podrían conocerla sin ser susceptibles de la infelicidad serían los que él denominaba como filósofos de buena fe que han obtenido buenos resultados con sus investigaciones. Estos poseen la capacidad de reconocer los errores y de encontrar la verdad por cuenta propia. Todo esto era justificando que la información verídica es un material potencialmente peligroso, mismo que puede desencadenar revoluciones y violencia, siendo que dentro de su óptica el pueblo debe ser ilustrado gradualmente a través de procesos moderados al acercamiento de la verdad. No se piensa que la visión de esta figura era de tintes puramente absolutistas hacia el poder político. El arte del engaño es solo un instrumento necesario y éticamente válido para la gobernabilidad, mismo que debe ser utilizado únicamente con el fin de promover la felicidad física y moral del pueblo, no debiendo ser utilizado para asegurar el dominio de la parte no ilustrada de la sociedad. Pero ¿cómo consigue la felicidad del pueblo? Mencionaba que la felicidad física es un cargo que debe ser atendido por la política y el gobierno, y la felicidad moral se consigue mediante dos pilares, la política y la religión, considerando que a través de la implementación del arte del engaño se puede hacer valer la autoridad pública sin caer en penas que comprometen la felicidad física de los conciudadanos. El factor religioso era crucial, ya que en la creencia de Dios y en la inmortalidad del alma creaban una racionalidad práctica compatible con los dictados de la razón y con un proceso gradual de ilustración de las masas, convirtiendo el arte del engaño en algo más complejo debido a que abarca más dimensiones y no solo se ve centrado en el ámbito político. Entonces, retomando el tema del iluminismo gradual, Castillón mencionó que este proceso debe ser practicado paulatinamente entre las personas más capaces intelectualmente, evitando así que el descubrimiento de nuevas verdades desencadenara en una ola de violencia a la sociedad, mencionando algo que desde mi punto de vista es un tanto controvertido, ya que desde el punto de vista las revoluciones intelectuales deberían ser controladas dentro del poder. Es importante mencionar que dentro de esta obra podemos encontrar otro punto de vista sobre lo que representa el arte del engaño en el arte de gobernar, y esa es la visión de Condorcet. Este filósofo nos plantea que el arte del engaño solo puede ser tratado dentro de un país con libertades civiles sostenidas por la libertad de conciencia y la sinceridad, comenzando su argumento afirmando que la verdad moral es la felicidad de los hombres y de la sociedad, considerando estas como la materia fundamental en la construcción de cualquier sociedad. Para Condorcet, la sociedad civil ideal era una sociedad informada donde los deseos de la mayoría coincidan con la máxima ventaja para la mayoría. En esa sociedad la utilidad general se identificaría con el interés común y la justicia. Bajo este escenario, el pueblo y la nación se identificarían y los ciudadanos más informados, al conformar la mayoría, podrían evitar que prevalecieran los intereses particulares sobre los mayoritarios. A su vez nos abre un panorama a lo que sería una sociedad dividida, una facción sería conocedora de la verdad y otra conformada por ignorantes. En este caso habría un único pueblo, pero dos facciones diferentes, dando origen a una clase opresora y otra oprimida, resultando en algo contraproducente porque se caería en violencia civil. Analizando con Condorcet se puede deducir que los ciudadanos tienen el derecho de conocer la verdad, ya que él afirmaba que era necesario universalizar al pueblo, que había la posibilidad de que una vez reconociendo los ciudadanos las falsedades bajo las que fueron educados, estos los podrían volver incrédulos. Además pensaba que la falsedad incentivaría una serie de motivaciones erróneas para la recta conducta moral, considerando que los pensamientos erróneos como peligrosos para la estabilidad social. Es importante para reconocer el punto de vista de este filósofo, entender que él no consideraba que la moral se justificara por buenas obras o altruismo, o deísmo o empatía, sino apelando al egoísmo y a los intereses personales, considerando que si alguien no cometía malas acciones era debido a que tenían miedo de ser juzgados por sus conciudadanos. Para alcanzar esta sociedad ideal, plantea que se debe influir sobre los individuos a través de los escritos, la legislación y la educación, y como forma de reforzar su argumento plantea escenarios en los que sus ideas no podrían ser totalmente válidas, como la transición de una moral falsa a una moral fundada en la razón, el derecho de resistencia, que es incuestionable, las verdades particulares que obstaculizan otras verdades generales y las verdades útiles a los pueblos y a los tiranos. Durante el periodo de emergencia sanitaria del 2020, en este texto adquiere una importancia crucial, ya que nos permite comprender algunas de las posturas adoptadas por el poder. Analizando los argumentos de los filósofos mencionados, no cabe duda que conocer toda la verdad durante este periodo de crisis podría haber generado un pánico masivo en la sociedad, un fenómeno que ya se estaba presentando en cierta medida. Es fundamental considerar que todos los sectores de la población, tanto ilustrados como los no tan ilustrados, al enfrentar problemas de esta magnitud, podrían verse con pánico. La lectura de este texto me permite comprender cómo el gobierno trató de informar a la población de una manera gradual para evitar el pánico, desencadenar anarquía o disturbio social.
La estrategia adoptada parecía estar orientada a mitigar las dudas y a evitar respuestas demasiado concretas con el objetivo de impedir que la mayoría de la población cayera en la trampa de la desinformación. En este contexto, la pandemia se puede observar que el gobierno tuvo que equilibrar la necesidad de transparencia con la necesidad de mantener la calma pública. Esto implicó dosificar la información y en ocasiones suavizar ciertos aspectos de la realidad para evitar caos. La gradualidad de la comunicación oficial reflejaba el intento de preparar a la ciudadanía para aceptar las duras realidades sin caer en el pánico irracional. Además, el manejo de la información durante la pandemia mostró cómo el poder buscaba controlar la narrativa para asegurar el orden social. Y por mi parte, eso sería todo.